Claudio, ¿te imaginas cuando termine? ¿En qué? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mientras se van acomodando, vamos dando inicio. Bueno, en primera instancia, desde la asignatura Política y Comunicación de la licenciatura en Periodismo que organizamos este evento, queremos darle la bienvenida y agradecerles a todas y todas su presencia en esta conferencia abierta que hemos denominado América Latina en el siglo XXI, una mirada desde el periodismo y la geopolítica. También queremos agradecer muy especialmente al licenciado Pedro Brieger por estar presente aquí hoy con nosotros y hacer un esfuerzo en su agenda de trabajo para poder venir hasta San Luis. Es realmente un gusto para la universidad, para la Facultad de Ciencias Humanas y especialmente para las carreras de comunicación, contar con sus aportes y su mirada sobre la región en tiempos de alta complejidad y de cambios constantes. El nuevo mapa político regional toma distancia del ciclo progresista que caracterizó la primera década del siglo y hay claros indicios de un giro hacia políticas neoliberales y de corte conservador. Se renueva a su vez la fuerza de las protestas con movilizaciones y expresiones populares de diversa índole y en diversos lugares. En este contexto, la mirada aguda que Brieger nos propone desde el periodismo y la geopolítica no puede sino enriquecer nuestros marcos de entendimientos. Antes de que Virginia presente formalmente a Pedro y de dejarle iniciar su conferencia, queremos agradecer especialmente a quienes posibilitaron esta visita: a la Facultad de Ciencias Humanas, al Doctorado en Educación y especialmente a la Asociación de Docentes Universitarios, ADU, que incluso en estos meses de ardua lucha nos acompañó en la consecución de esta esperada visita. También queremos agradecer al Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, que esta mañana tuvo la deferencia de otorgarle la distinción de visitante ilustre al profesor Brieger. Un pequeño paréntesis queremos hacer para expresar nuestra solidaridad y nuestro enojo por los 21 periodistas recientemente despedidos de Radio Nacional, entre los que se encuentra el reconocido Wences Rubio, trabajador de los medios, que esta mañana incluso compartió con nosotros el conversatorio. Ojalá esta situación sea reconsiderada prontamente. Bueno, más allá de los agradecimientos a ustedes, mientras se terminan de acomodar, vamos a presentar a Pedro y los vamos a dejar con la conferencia. Hemos pensado unos 45 minutos de exposición de Brieger y después los estudiantes de la materia estuvieron repartiendo unos papelitos donde ustedes pueden anotar sus preguntas, ¿sí? O en otros papelitos, no importa que sean esos, después los vamos a estar recogiendo para que al final de la exposición tengan lugar a la mayor cantidad de preguntas que Brieger pueda responder, ¿no? Eso aprovechando la visita. Como muchos de ustedes sabrán, Pedro es sociólogo y periodista, ampliamente reconocido como analista internacional, con destacadas coberturas en la región y en el mundo. Colaboró en diferentes diarios como El Cronista, La Nación, Página 12, Perfil, en revistas como Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique, Panorama. Condujo el programa Visión 7 Internacional hasta el año 2016. En la actualidad es columnista de TV, en C5N, en CNN. Se manifiesta en espacios radiales como Marca de Radio. A partir del 1 de agosto de 2013 lanzó el portal informativo Nodal como una agencia de noticias alternativas sobre y desde América Latina. Nodal constituye un medio crecientemente consultado como vía informativa, buscando tomar distancia de las miradas hegemónicas. Además, Pedro Brieger se desempeña como docente en universidades públicas y privadas, en grado, en posgrado. Destacan sus cátedras sobre Medio Oriente y periodismo internacional. Es autor de varios libros sobre estas temáticas e incluso sobre América Latina.
El aporte de Pedro Brieger en sus análisis favorece miradas integrales de los procesos de la región, enriqueciendo el debate público, acercando información de calidad sobre realidades que no por ser distantes nos resultan ajenas. Esperamos entonces que este encuentro sirva de instancia para pensar la región, para pensarnos también en la región. La idea y la propuesta y quizá la provocación es poder pensarlo desde la geopolítica y desde el periodismo. Así que no queda más que agradecer a Pedro nuevamente y a todos ustedes que podamos compartir de las palabras y posteriormente del intercambio. Muchas gracias. Buenas tardes, es un gusto estar otra vez en la ciudad de San Luis y por supuesto agradecerle en primer lugar a las profesoras Virginia y Mariela que hace tiempo que querían que yo viniera aquí, que por diferentes circunstancias no lo pudimos concretar antes. Creo que mi presencia aquí tiene que ver con los cambios en la región que nosotros vamos a tratar ahora de pensar y desarrollar un poco. Virginia usaba la palabra pensar. Yo no tengo las respuestas a todo lo que está pasando, ni pretendan que yo las tenga. Yo lo que puedo hacer es sumar, aportar algunos elementos a la realidad que estamos viviendo, tal vez con mayor conocimiento de algunos elementos que por dedicarme a esto, por supuesto, es mi trabajo, entonces busco, investigo, leo con mayor profundidad, pero vivimos momentos muy ricos en la región que nos obligan permanentemente a pensar, a desarrollar nuevos conceptos, a tratar de buscar nuevas palabras, nuevas categorías. No es una tarea sencilla, por lo tanto reitero que no van a encontrar todas las respuestas a lo que nosotros estamos viviendo en América Latina, van a encontrar un pantallazo, un planteo de los problemas, las crisis, las diferentes alternativas que se vienen desarrollando en los últimos años. Pero creo que mi presencia acá, hablando de política internacional y de lo que pasa en América Latina, refleja muy bien los cambios que ha habido en estos últimos 15 años en la región, donde ha habido un proceso de integración creciente. Probablemente si yo hubiera venido acá hace 20 o 25 años a dar una conferencia sobre América Latina, no hubiera venido tanta gente. Y no es que América Latina no interesara, creo que hubo diferentes factores que llevaron a que hoy hubiera mucho más interés en saber lo que pasa en América Latina, y probablemente si yo pregunto cómo se llama el presidente de Bolivia, 99,9% de los que están acá sabrían la respuesta. Y si yo hubiera preguntado hace 20 años cómo se llamaba el presidente de Bolivia, probablemente 95% de los presentes no hubieran sabido cómo se llamaba el presidente de Bolivia. Esto marca un cambio, por supuesto yo considero desde la valoración que es altamente positivo. Como dijo alguna vez Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, este es el barrio donde está Uruguay, no nos podemos mover, por lo tanto tenemos que lidiar con los países que tenemos alrededor y en primer lugar conocerlos y reconocernos también. El segundo punto que a mí me parece importante también para recordar y resaltar de por qué hay tanta gente acá, o es lo que yo evalúo que hay tanta gente acá, porque en el año 2004 la directora en ese momento de Canal 7, todavía no se llamaba Televisión Pública, decidió convocarme a estar todas las noches como columnista de política internacional, algo inédito para la televisión argentina. Decidió que era muy importante tener todas las noches hablando a alguien de política internacional y no solamente de fútbol y de espectáculos, como hay ahora. Y por otra parte, también ella tomó la iniciativa de crear un programa de temas internacionales, que me imagino que la mayoría de ustedes conoció, y por eso está acá, que también se llamó Visión 7 Internacional, hasta que esta gestión decidió levantar del aire un programa altamente exitoso. Una de las paradojas, ¿no?, que se decide levantar un programa altamente exitoso, multipremiado, y deciden que no haya más política internacional
en el noticiero central de la televisión pública, que todavía llaman televisión pública, porque, vayan a saber por qué, prefieren tener otra vez fútbol, espectáculos, cuando las críticas eran que justamente la Argentina se había caído del mundo, y ahora que nos insertamos, o paradoja, no hay un columnista de política internacional. Pero sin lugar a dudas, Visión 7 Internacional marcó un hito en la televisión argentina, no lo digo así al azar, ni es una cuestión de falsa modestia, es una realidad. Cada vez que voy a dar una conferencia en algún lugar, hay mucha gente, y está claro que responde a esto que estoy explicando, a los cambios en la región, y que además la política internacional ingresara en los hogares e ingresara de una manera confiable, interesante, clara, explicativa y accesible para todos los que podían ver la televisión pública. Y como yo decía, tiene mucho que ver con los cambios en la región en estos últimos años. Yo voy a hacer un pequeño repaso para tratar de comprender dónde estamos parados, muy pequeño de algunas décadas anteriores, muy breve como para llegar a la realidad, que al fin y al cabo, realidad me refiero acá a lo que está pasando ahora, que es lo que más nos interesa, me imagino, es lo que más motiva que estén todos ustedes aquí. Yo partiría de algunos hitos que, como dije, brevemente voy a mencionar. Largas dictaduras, los años 60, los años 70 en América del Sur, no en todos los países por supuesto, principalmente en el Cono Sur. Una década del 80 con retorno de las democracias, con diferentes ritmos y en diferentes países. Un tema de la deuda externa, que era un tema muy fuerte en esa época. Se trató de conformar un frente internacional en la región para luchar en contra de la deuda externa y el no pago de la deuda externa. Eso fracasó. Muchos calificaron a la década del 80 como la década perdida. Y después vino la famosa década de los 90 en un contexto internacional cambiante. 1989, caída del muro de Berlín. 1991, desintegración de la Unión Soviética. Un mundo nuevo, sin lugar a dudas un mundo nuevo, aquello que Eric Hobsbawm, el historiador británico, definió como un siglo corto, se acababa. Ciclo que comenzaba con la Revolución Rusa, se van a cumplir 100 años, en 1917, y que se cierra, no por los números exactamente, en 1989 con la caída del muro de Berlín. Pero Hobsbawm, cuando hablaba del siglo corto, lo que quería decir es que hay un mundo que se acaba, y esto implica también conceptualizaciones, conceptos, definiciones que hay que repensar. Nosotros, los que estamos acá hoy, somos fruto en gran medida de lo que fue la Revolución Francesa, 1789, los procesos de liberación de las colonias de las potencias coloniales, procesos de la Revolución Rusa, la Revolución China, la cubana, la guerra en Vietnam, el Mayo francés, por supuesto la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hechos que marcaron mucho la historia. Y hoy vemos, por ejemplo, las elecciones en Francia, que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, los dos principales partidos políticos no tienen candidatos a la presidencia en la segunda vuelta. Lo que marca también que algo está pasando con esos partidos, de la misma manera que nosotros hemos visto en 1998 la aparición de Hugo Chávez como emergente de las crisis de los partidos tradicionales en Venezuela, la social cristiana, que era el partido COPEI, la socialdemocracia llamada Acción Democrática, y que la desintegración en mayor o menor medida de partidos tradicionales gigantescos, como pasó en Italia de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. El Partido de la Democracia Cristiana prácticamente no existe más, el Partido Comunista prácticamente no existe más. O sea, estamos frente a un mundo cambiante. Y esto nos obliga a nosotros, especialmente cuando estamos en un ámbito académico, no en un bar, que se discute de otra manera, nos obliga a repensar categorías, que es izquierda, que es derecha,
¿Qué es revolución? ¿Qué es revolución francesa? ¿Qué implica el concepto de revolución? ¿Qué es democracia? Algo que parece tan obvio, pero no lo es. Yo decía que en la década del 80 hubo un retorno de la democracia en gran parte de América Latina, principalmente en el Cono Sur, y hoy tenemos la suerte de vivir en esto que se llama democracia ya hace más de 30 años, por primera vez en la historia argentina. Esto también es novedoso. Esto es novedoso para aquellas generaciones que conocieron dictaduras, y esto, por supuesto, que es novedoso y naturalizado para aquellos de ustedes que tienen menos de 30 años, que tuvieron la suerte de hacer el jardín de infantes, el primario, el secundario y toda la universidad en democracia. Por muchas de las edades que veo aquí, muchos de ustedes han hecho primario, secundario y universidad bajo dictadura o bajo diferentes dictaduras. Y eso nos moldea, no solamente que nos moldea en nuestra vida cotidiana cuando vemos un falcón verde o un policía, sino también en lo conceptual. Nos hace ver la realidad de manera diferente. Uno pensaba en la década del 70 que la democracia era un artilugio de los sectores más poderosos para gobernar, o apenas un interregno entre dictadura y dictadura, porque era lo que se conocía. Y hoy la mayoría o muchos de los que están acá no ven a la democracia como un interregno, ven a la democracia, esta democracia con sus matices y problemas, como un estado, diría, casi natural de la vida cotidiana de todos nosotros. La década del 90 tuvo una característica bastante particular, y es que una ola neoliberal recorrió el continente. Después de las dictaduras, la década perdida, la década del 80, la década de la deuda, apareció un nuevo discurso en la región, que tuvo su puntal en Chile, pero no solamente, que planteaba que casi todos los problemas que nosotros teníamos derivaban de todo aquello que arrastraba de nefasto el Estado y todo aquello que estaba vinculado al Estado. Ustedes recordarán que la dictadura de Pinochet impuso la privatización de la salud, de la educación y de gran parte de aquello que pertenecía al Estado a través de la imposición de una dictadura. Y esto es muy importante recordarlo, porque las dictaduras no se implementan porque hay hombres y mujeres, pero principalmente hombres perversos y malvados que les gusta tomar el poder y torturar. Hannah Arendt, en su extraordinario libro Eichmann en Jerusalén, muestra muy bien cómo cualquier persona común y corriente se puede convertir en un carnicero según las circunstancias, que era justamente el ejemplo de Eichmann al frente de gran parte de la planificación del nazismo en Alemania. Y esto quiere decir que más allá de las perversiones o características personales que haya podido tener un Pinochet, un Videla o muchos otros dictadores que hubo en América Latina, los Somoza, los Batista o lo que fueren, los dictadores llegan para implementar básicamente un plan económico. Son artífices de un programa civil en un determinado momento donde las ideas se imponen a través de las botas. En realidad, todo se impone a través de las botas. Pensar que en el Chile post-Allende, en el 73, 75, 76, se hubiera podido privatizar el sistema jubilatorio a través de un debate público es irrisorio. Era imposible que los chilenos hubieran aceptado eso. Imagínense, también por las edades, seguramente muchos de ustedes recordarán, imagínense a Álvaro Arzogaray en 1971-73 tratando de convencer a los argentinos que había que privatizar los ferrocarriles. Él ya lo decía, pero sonaba un disparate. Privatizar en ese momento aquello que pertenecía al Estado sonaba como un delirio. Por lo tanto, no se podía hacer a través de un debate público, porque la mayoría no lo hubiera aceptado. Se necesitaban las botas. Por eso en América Latina hay como dos fases. Una, la de la imposición,
son las dictaduras, se impone un modelo económico. No hay debate. Quien debatía en Chile la privatización de la salud terminaba, en el mejor de los casos, en un campo de concentración, en una cárcel, en el exilio o en una zanja. La diferencia con la década del 90 en gran parte de América Latina y esto que se llamó el consenso de Washington, estas ideas pergeñadas en Washington, en un documento que fue denominado el consenso de Washington, es que después de las dictaduras había una base política que permitía ahora sí avanzar a través del consenso para privatizar todo aquello que no se hubiera podido privatizar a través de las botas. Seguramente muchos de ustedes recordarán, si no vayan hoy en YouTube, se encuentra absolutamente todo, la demonización del Estado y de todo aquello que estaba en las afueras del Estado en la década del 90, desde los teléfonos hasta los ferrocarriles. No tenemos más ferrocarril acá en San Luis, no recuerdo desde cuándo se levanta el ferrocarril que hay en San Luis. ¿Anterior a la dictadura? No, en los 80. En los 90. Bien. O sea, se crea la base, se demoniza tanto al ferrocarril, ramal que para, ramal que cierra, y además se genera un consenso que avala la privatización y destrucción de los ferrocarriles, la privatización de los teléfonos, de la jubilación. Recuerden, vamos a ser jóvenes para siempre, los millones que gastaron en publicidad y la gran actividad de un periodista eximio para hacer esto, que fue Bernardo Neustadt, en su momento justamente para convencer a doña Rosa de que había que privatizar absolutamente todo. Pero esto que decía Neustadt tal vez de manera simplista, era el decálogo del consenso de Washington. El decálogo del consenso de Washington decía que había que eliminar todas las barreras del comercio, que había que eliminar todos los subsidios, que había que eliminar las regulaciones para todos los productos, que todo lo público era absolutamente ineficiente, que el Estado es intrínsecamente perverso. Estoy hablando de los 90, ¿eh? Si alguien llegó recién, estoy hablando de los 90. La única manera para que las empresas de servicio funcionen es privatizándolas, la necesidad de achicar el Estado, los 90, la necesidad de bajar el gasto público, además la histeria del gasto de la política que había en la década del 90, todos los políticos roban, todos los políticos son ñoquis, no hacen absolutamente nada, y esto venía a su vez acompañado por frases como que había que flexibilizar los mercados laborales, había que modernizar todo, y la modernización implicaba lo que yo estaba mencionando, había que reducir los gastos sociales, entre tantos otros postulados. Esto era el famoso consenso de Washington que Bernardo Neustadt traducía de una manera muy simplista. Por supuesto, los sindicatos absolutamente demonizados, porque lo único que quieren es su caja, y los sindicatos para lo único que sirven es para que se enriquezcan los sindicalistas. Les recuerdo, algún desprevenido que yo estoy hablando de la década del 90, estoy hablando del consenso de Washington en la década del 90, cualquier similitud con la actualidad no es casualidad. Ahora, en la década del 90 esto funcionó. Funcionó porque además en el caso concreto de la Argentina se salía de la hiperinflación, que fue absolutamente disciplinadora. Había todavía algunos levantamientos militares de cara pintadas que estaban ahí presentes, y la dictadura estaba muy presente en la memoria colectiva. Por eso se logra desarticular un tejido social, no solamente en la Argentina. Y la década del 90, justamente lo que tiene, es que tiene al frente de los países a personajes que encarnan lo que se llamaba el consenso de Washington. Recordemos que la caída del muro de Berlín vino también acompañado con aquella famosa frase de Francis Fukuyama del fin de la historia. Ya no hay más guerra de clase ni lucha de clase, no hay más clases sociales, no hay más comunismo, no hay socialismo. Si alguna vez hubo levantamientos campesinos en América Latina, obreros, eso es por la influencia de los comunistas. Todo esto se acabó, la democracia al estilo norteamericano triunfó, el comunismo fue barrido y vendrá un camino de rosas, vaya uno a saber hacia dónde.
En ese momento, en la década del 90, había 3 modelos presentados en la región como íconos de las transformaciones. Carlos Salinas de Gortari, el PRI en México, Alberto Fujimori y Carlos Menem en la Argentina. Un pequeño paréntesis respecto de Fujimori, ya que yo lo mencioné, porque Fujimori llega a través de las elecciones en 1990, en el 92 cierra el Parlamento porque realiza un autogolpe de Estado. Y lo ligo con la dictadura de Pinochet, porque los gurúes que asesoraron a Pinochet y que en gran medida asesoran a los gobiernos neoliberales, y no utilizo la palabra neoliberales de manera despectiva, sino descriptiva de una forma de pensar, en la década del 90, nunca se interesaron por la democracia. El padre de este pensamiento moderno se llamaba Milton Friedman, la famosa Escuela de Chicago de los Estados Unidos. Vale la pena releer una carta que en 1975 Milton Friedman le escribe a Pinochet diciéndole lo que hay que hacer en Chile. La democracia no entra, no le importaba. Cuando Milton Friedman en algún momento le preguntaban sobre la dictadura de Pinochet, él no se metía con esas cosas. Para él era economista, por lo tanto para él eso no era importante. Fíjense qué detalle interesante, que en la década del 80, cuando hay un retorno de la democracia en varios de los países de América del Sur, incluida la Argentina, se abren muchos centros de estudios sobre temas democráticos, muchísimos. En prácticamente ninguno hay neoliberales. Los neoliberales se ocupan de las teorías macroeconómicas para que cierren, y el tema de la democracia prácticamente, digo prácticamente porque esto no es absoluto, lo resalto, prácticamente no lo estudian, no les interesa, no es un tema central para el pensamiento económico neoliberal si hay democracia o no. Por eso menciono a Milton Friedman, que era el padre del pensamiento económico neoliberal moderno aplicado en América Latina. No importa la democracia, lo que importa es el proyecto económico que obviamente beneficia a una determinada clase social, ya que por más que Fukuyama diga que las clases sociales se acabaron en la teoría, las clases sociales y los intereses de clase siguen existiendo. Comenté esto de la democracia porque cuando fue el golpe, el autogolpe de Fujimori, si bien fue censurado por muchos políticos peruanos en el extranjero, los grandes organismos internacionales siguieron apostando al proyecto de Alberto Fujimori porque llevaba adelante las reformas del Consenso de Washington. Poco les importaba que hubiera cerrado el Parlamento o que hubiera matado a campesinos o a dirigentes políticos. Era un detalle. Lo importante es lo económico, que cierren los números. Lo que no pensaban los economistas neoliberales ni en Washington, aunque yo no creo en las teorías conspirativas y no digo que todo esté digitado de Washington, pero el documento se llamaba el Consenso de Washington, lo que no pensaban es que iba a haber resistencias a las políticas implementadas. ¿Por qué no pensaban que iba a haber resistencia? Porque en el pensamiento de aquellos que elaboraron las políticas durante las dictaduras y después, y del Consenso de Washington, la protesta social siempre está inducida. La protesta social nunca es genuina. En una época eran los soviéticos que inducían a la gente a rebelarse, o eran los chinos que los inducían, o eran los cubanos. No eran los campesinos que trabajaban de sol a sol, que se rebelaban en contra de la United Fruit en la década del 50 o en la década del 60, en República Dominicana, en Guatemala, que vivían en condiciones de esclavitud. No era eso. Eran los soviéticos, los chinos, los cubanos o quien fuera, o los populistas, que los instigaban a levantarse. Porque los campesinos son brutos, entonces no saben en qué condiciones sociales viven, entonces tiene que venir alguien de afuera a meterle ideología y convencerlos de que viven mal. Con los sindicatos pasó exactamente lo mismo. La demonización de los sindicatos, lo que buscaba en la década del 90 era justamente destruir un articulado social existente para que no hubiera respuesta a las políticas neoliberales, con el supuesto de que
si se destruyen los sindicatos, luchar en contra de un gobierno, otra vez, como si los trabajadores y trabajadoras de todos los rubros no supieran que la plata que ganan no les alcanza. Entonces pensaban efectivamente en la década del 90 que no iba a haber respuestas. Había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética no existía más, sobrevivía Cuba absolutamente aislada de la región. Al no poder contemplar, ni comprender, ni visualizar de que en realidad la protesta social tiene su raíz en las desigualdades y en el sufrimiento en mayor o menor medida, mayor o menor grado de la población, no pudieron prever lo que iba a pasar. Y yo creo que para comprender dónde estamos parados hoy, hay que comprender 4 hitos que van de la década del 90 en adelante y que permite comprender por qué hoy hay un continente en disputa. Voy a volver sobre esto del continente en disputa. El primer hito fue el del movimiento zapatista, que aparece en 1994, 1 de enero de 1994, como protesta en contra del Tratado de Libre Comercio que se comienza a implementar entre Canadá, Estados Unidos y México, y en contra de políticas que durante décadas ignoraron a la población indígena en los estados más pobres de México. No alcanza México con ponerle el nombre de algún antiguo cacique a alguna plaza si uno tiene efectivamente a millones de personas absolutamente relegadas. La magia comunicacional extraordinaria desde lo comunicacional y desde lo político de Marcos fue justamente ponerse una máscara para visibilizar a los que no tenían cara. Recuerden ustedes que en ese momento la gran obsesión del gobierno mexicano era saber el nombre verdadero de Marcos. Y para la historia el nombre verdadero de Marcos no interesa. Lo que no entendieron es que lo que Marcos implicaba era la visibilización de millones que no habían sido visibilizados. Cuando por fin descubrieron el nombre verdadero de Marcos y lo dieron, a nadie le importó. Y de hecho me imagino que la mayoría de los que están acá ni siquiera debe saber o recordar el nombre original de Marcos con el que nació y fue bautizado por sus padres, porque es irrelevante. Lo que quedó para la historia fue la revuelta zapatista con una persona que se llamaba Subcomandante Marcos. ¿Qué dicen ellos? Las dos cosas. Por un lado, en contra del Tratado de Libre Comercio, que va a ser negativo para los mexicanos. Hago un pequeño paréntesis respecto de lo que significan los tratados de libre comercio, pero no en abstracto. Porque si no, uno se piensa que cuando uno habla de los tratados de libre comercio es algo muy abstracto, porque los economistas neoliberales tienen la habilidad de presentar de manera muy abstracta muchas cosas, justamente para que no se entienda lo más sencillo. Entonces presentan los tratados de libre comercio como si fuera la panacea, pero después cuando uno lo mira los números en la realidad, se da cuenta que es diferente. ¿Qué pasó con México? Tratado de libre comercio, ¿qué implica? Que cualquier producto, se lo simplifico, ¿no? Son tratados y tratados. Que cualquier producto de Canadá, de Estados Unidos o de México puede circular libremente entre los 3 países sin pagar impuestos. Es un poco la síntesis. ¿Qué significa esto? Que algo elaborado en los Estados Unidos puede entrar a México y no paga aranceles. ¿Quién se beneficia? La empresa en Estados Unidos. Y a su vez que algo producido en México puede entrar sin ningún tipo de restricciones a los Estados Unidos, donde tampoco pagará aranceles, en principio. Porque los tratados de libre comercio siempre tienen trampa. Ningún tratado de libre comercio se hace entre iguales. Siempre se hace entre alguien que es más poderoso y alguien que es menos poderoso. Los que presentan los tratados de libre comercio siempre son los más poderosos. ¿Alguien realmente piensa que si Estados Unidos establece un tratado de libre comercio con Honduras es para favorecer a los hondureños? Sé que hay algunos chicos ahí que pueden creer todavía en los Reyes Magos, pero sé que la mayoría de acá, me imagino, no creen en los Reyes Magos. Si todavía creen, les digo, crean en los Reyes Magos, pero los tratados de libre comercio no se hacen para favorecer a los más débiles. ¿Qué pasó concretamente Canadá, Estados Unidos y México? El maíz de Estados Unidos comenzó a entrar libremente en México sin pagar los altos aranceles
¿qué pagaba antes? Maíz es sinónimo de México, de cultura, de historia, de teatro, de alimentación, etcétera, etcétera. El maíz estadounidense, subsidiado por el Estado, en gran medida, comenzó a ingresar a México y destruyó una parte importante de la producción de maíz en México, porque el maíz que ingresaba de los Estados Unidos, si bien era de otra cepa, era mucho más barato. Por lo tanto, la gente iba a comprar el maíz más barato. Y esto llevó a la migración campo-ciudad de millones de personas que perdieron su lugar de trabajo en el campo, porque la gente importaba el maíz de los Estados Unidos, algo que se sigue dando hasta el día de hoy. Si leen los debates que hay entre México y Estados Unidos hoy sobre el Tratado de Libre Comercio, sin entrar en detalles sobre esto, verán que el tema del maíz es un tema extremadamente complejo. Ahora bien, supuestamente yo les dije, los productos mexicanos pueden entrar a los Estados Unidos. Voy a tomar dos ejemplos concretos, no abstractos, ejemplos concretos que se discutían. Según el Tratado de Libre Comercio, el tomate mexicano podía entrar libremente a los Estados Unidos. Efectivamente, el tomate mexicano se lo subía a camiones, cruzaba la frontera, pero siempre hay un pero, como decía el profe Romero. Resulta que la división de agrotóxicos miraba las condiciones sanitarias de los camiones y determinaba que esos camiones sucios no podían entrar a los Estados Unidos. Por lo tanto, no entraba tampoco el tomate. O sea, en principio podía entrar el tomate caminando, pero sin los camiones. Por lo tanto, una parte importante de la producción de tomates no podía entrar a los Estados Unidos. Otro ejemplo fue el atún, muy discutido en su momento, porque también, según el Tratado de Libre Comercio, el atún mexicano iba a poder entrar sin ningún problema a los Estados Unidos. Pero es aquí que algunos grupos ambientalistas plantearon que la caza del atún en México se hace con redes que dañan a los delfines y que nosotros no podemos permitir que el atún que entra a los Estados Unidos sea producto de la depredación de los delfines. Por lo tanto, hasta que no cacen el atún de otra manera, el atún no entra. Yo sé que muchos se ríen, pero estoy dando ejemplos concretos, discutidos abiertamente en la prensa mexicana respecto de los problemas del Tratado de Libre Comercio, y les podría dar ejemplos una semana entera de lo que son los tratados de libre comercio. La revuelta de los zapatistas pone sobre la mesa el tema del Tratado de Libre Comercio y, como dije antes también, la cuestión indígena. Es el primer momento de protesta fuerte que nosotros tenemos en la década del 90 a nivel continental en contra de las políticas neoliberales. El segundo hecho, yo dije que voy a mencionar 4 hitos para comprender el cambio de época. El segundo hecho, a mi juicio fundamental, es la aparición de Hugo Chávez y su triunfo en 1998 en las elecciones en Venezuela. Obviamente absolutamente inesperado. En ese momento era difícil captar la dimensión de lo que significaba la aparición de un desconocido Hugo Chávez. Hoy, mirado retrospectivamente, sin lugar a dudas podemos decir que cambia la historia de la región de estos últimos 20 años la aparición de Hugo Chávez en 1998. El tercer hito importante en la región es un hito que yo estudié bastante, que la mayoría de los argentinos no estudió porque lo vivió, que es la revuelta del 19 y 20 de diciembre del año 2001. Una característica de las personas que viven los procesos es vivirlos. Por lo general, no estudiarlos en profundidad, salvo algunos investigadores. Y esto quiere decir que a veces uno no tiene la dimensión de lo que significó a nivel continental un hecho que uno vivió en carne propia. El 19 y 20 de diciembre en la Argentina, independientemente de todas las interpretaciones que nosotros le podamos dar en la Argentina, las internas del peronismo, el conurbano, la crisis interna de la Rúa, Tinelli, etcétera, etcétera, fue percibida, y esto es lo importante, fue percibida e interpretada en América Latina como una revuelta en contra de las políticas neoliberales. Acá pasaba algo. Los argentinos, que eran el modelo, más que Perú, más que México, de las políticas neoliberales, porque Menem
había sido el que más había entrado con el cuchillo a fondo, llevaban adelante una revuelta, derrocaban al símbolo de las políticas neoliberales, que era el ministro de Economía Domingo Cavallo, y derrocaban al gobierno que estaba implementando las políticas neoliberales. Reitero, es la interpretación de cómo se vivió en la región e incluso fuera de la región lo que estaba pasando en la Argentina. Y el cuarto hito, que también fue fundamental y que también nos involucró a nosotros, fue la Cumbre de las Américas en Mar del Plata en el año 2005. Estados Unidos venía tranquilo, cebado, por el consenso de Washington, y había estado pergeñando durante bastantes años esto que se llamó el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que incluía un área de libre comercio, como su palabra lo dice, de toda América, menos Cuba, obviamente. Recuerden lo que les dije antes, ningún tratado de libre comercio pergeñado por un poderoso tiene como objetivo beneficiar a los más débiles, tiene como objetivo beneficiar a los más poderosos. Por ende, el ALCA era un gran proyecto de los Estados Unidos que tenía como objetivo, en primer lugar, beneficiar a empresas estadounidenses para que pudieran expandirse a toda la región. A ver, imagínense, vuelvo a los ejemplos concretos. Área de libre comercio para todo lo que implica la comunicación. ¿Qué significa eso? Que cualquier cadena de los Estados Unidos puede ingresar sin ningún límite a la televisión argentina, y por supuesto cualquier cadena de televisión de San Luis también puede entrar sin ningún límite a Estados Unidos. Sí, en teoría todo fantástico. Ahora, pre-internet, por supuesto, ¿no? Todo fantástico. Ahora, hacer publicidad en Estados Unidos, contratar un equipo de abogados para hacer publicidad, tener la capacidad de contratar empresas que hagan publicidad y todos los etcétera, ni que hablar de montar equipos en Estados Unidos, es un poquito difícil. Si alguien piensa que se puede hacer, es un osado o una osada, pero es un poquito difícil. Según el Tratado de Libre Comercio, estamos en condiciones de absoluta igualdad. Es lo que alguna vez Mario Rapoport, el economista, describió respecto a los tratados de libre comercio entre la Inglaterra colonial y lo que acá emergía en el virreinato. Según el Tratado de Libre Comercio, los buques británicos pueden navegar por el Río de la Plata y los buques, o no buques, del Río de la Plata pueden navegar por el Támesis. Sí, estamos en condiciones de igualdad. Primero no tenemos buques, y ellos sí, tienen buques de guerra. Ahora, en principio, tratado de igualdad según la ley, todos somos iguales, fantástico. Eso era el ALCA. Lo que Estados Unidos no esperaba ni vio fue el cambio que comenzó a gestarse en la región a raíz del levantamiento zapatista, la aparición de Hugo Chávez, la revuelta del 2001 en la Argentina y la aparición de gobiernos progresistas que surgían a raíz de estas crisis en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Venezuela. Y la figura de Chávez en este sentido es muy interesante porque la dialéctica existe. Cuando Chávez aparece en un contexto absolutamente desfavorable, es un Chávez bastante timorato. No lo digo despectivamente, no tenía mucho margen para actuar. Una vez que comienza a haber un cambio regional y comienza a haber una relación y sintonía con otros gobernantes, es un Chávez que empieza a actuar y a evolucionar. Él también evoluciona a medida que se da el proceso de cambio en la región, y los diferentes gobernantes latinoamericanos, de manera dialéctica, también comienzan a evolucionar a medida que se van dando los procesos en la región. Recuerden que en el año 2005, en Mar del Plata, Evo Morales desfila en contra del ALCA todavía como un dirigente sindical. No era presidente. Y recuerden que en esa época todavía ni soñábamos con Rafael Correa. Pero había un contexto que estaba cambiando. ¿Qué era lo que emergía? Una corriente, yo voy a utilizar la expresión de ahora en más progresista, con una gran aclaración. Volvemos al problema de las definiciones. ¿Cómo definir a esta corriente? Heterogénea, con presidentes y presidentas de orígenes muy heterogéneos, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo personal,
algunos que habían sido abogados, otros que habían sido obreros, algunos que habían dormido en la calle, otro que era obispo como Lugo, otro como Zelaya en Honduras, que venía de representar a partidos tradicionales, un militar como Hugo Chávez, un Correa formado en universidades diversas en Bélgica y en Estados Unidos. ¿Cómo denominar a esta corriente? Y ahí hay un desafío para nosotros. Yo suelo utilizar la expresión progresista, y la voy a utilizar de ahora en más, ya todos sabemos a lo que me refiero. Podríamos agregarle corriente nacional y popular, corriente populista, corriente de izquierda, corriente de centroizquierda. Algunos se definen como marxistas, otros no. Algunos se definen como socialistas, otros no. Algunos se definen como peronistas, en el resto de la región no se entiende qué es eso. Por lo tanto, es difícil encontrar una palabra que lo defina. Uno sabía después de la Revolución Rusa que todos aquellos que seguían a los bolcheviques eran bolcheviques, eso ya decía todo. Podía haber matices, pero su matriz de pensamiento era la Revolución Rusa. Como después de la Revolución Cubana, los que querían imitar el modelo cubano, se sabía dónde ubicarlos. Todos más o menos tenían al modelo cubano como ideario, como faro para lo que querían hacer. Bien o mal es otro tema, no es lo que estamos ahora analizando. Pero acá aparece algo novedoso. Cae el muro de Berlín, son presidentas y presidentas de orígenes muy diversos, pero que tienen algo en común fundamental. Todos entienden que se necesitan. Todos entienden que acá están haciendo algo diferente que por lo menos en el discurso se plantea superador del consenso de Washington y superador de las políticas neoliberales, con múltiples contradicciones. Algunos se distancian del Fondo Monetario Internacional, otros no. Algunos le pagan al Fondo Monetario Internacional, otros no. Unos están atrapados en la dolarización que no querían, como es el caso de Rafael Correa. Unos tienen composiciones sociales con sindicatos fuertes, otros no. Unos tratan o tienen la necesidad de incluir a millones que están en la extrema pobreza como Brasil, otros no tanto. Por lo tanto, las condiciones son muy diversas. Y además, con otra particularidad muy interesante, que yo creo que por segunda vez en la historia latinoamericana se conocen personalmente dirigentes políticos que tienen en líneas generales un proyecto en común. Yo creo que nunca antes, después de, o para decirlo de otra manera, después de San Martín, O'Higgins, Sucre, Bolívar, Artigas y los otros cuantos líderes que más o menos están en una misma época, algunos de ellos se conocen, otros no, recordemos las distancias eran realmente complicadas, WhatsApp no funcionaba bien en la época, por lo tanto era difícil comunicarse. Y miren un poco lo que pasa en este momento, empiezan a involucrarse en lo personal. Recuerden esa foto de Lula, Chávez y Kirchner, y hay una cuarta con Evo Morales, cómplices, casi guiñando el ojo, vamos a joder a los yanquis, que es un poco lo que pasó en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata. Eso fue novedoso. No existía, no hay antecedente después de la aparición de aquellos que lideraron las independencias. Esto es, la aparición en un mismo momento histórico de líderes que tienen un proyecto en líneas muy generales en común, que se comienzan a involucrar y que además con una enorme empatía personal entre ellos, que es algo fundamental para la política. Una vez lo soslaya, piensa que eso no es importante, pero por eso digo, la complicidad entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez, que cada vez conocemos más los detalles de lo que fue la Cumbre de las Américas, fue importante para que fracasara el proyecto del ALCA en el 2005, porque entre otras cosas los dos eran jodones, y ahí se juntan características personales que son importantes en la vida cotidiana y en la política, que con otros líderes tal vez no se pueden dar. La Cumbre de Mar del Plata marca un hito, y hay un antes y un después, porque Estados Unidos se encuentra con que su gran proyecto para la región fracasa, porque el Mercosur en pleno, esto es Tabaré Vázquez, Lula,
Néstor Kirchner y Duarte Frutos de Paraguay, le dice que no al ALCA con Venezuela. Son 5 países que le dicen que no a un proyecto que Estados Unidos pensaba que pasaba por un tubo, que no iba a haber ningún tipo de problema. Hicieron una muy mala lectura de lo que estaba pasando en la región. Por supuesto que hoy somos todos mucho más inteligentes para leer lo que pasaba en el año 2005, porque en ese momento también lo estábamos interpretando y conociendo. Pero Estados Unidos se queda sin un proyecto regional. Esto no implica que Estados Unidos se olvide de la región. Voy a ser en esto categórico. Estados Unidos nunca, 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 pero nunca se olvida de la región. Y aunque ustedes piensen que están en Afganistán, en Irak, en Somalia, en Yemen, en Siria, y mirando para otro lado, nunca se olvidan de la región. Es un error conceptual que muchos cometieron en el nuevo siglo, pensando que porque estaban demasiado inmersos en Afganistán y en Irak no miraban a la región. El ALCA era parte de un proyecto regional, las bases estadounidenses era parte de un proyecto regional, el tema del agua y el famoso acuífero guaraní y la Antártida era parte de un proyecto regional, el bloqueo a Cuba era parte de un proyecto regional, y evitar el desarrollo de una corriente progresista en la región por separado o en conjunto era y es parte de un proyecto regional. Reitero, nunca, nunca, pero nunca se olvidan de América Latina. Por más que digan que la doctrina Monroe murió, mutó, no importa cómo lo llamemos. Siguen interviniendo fuertemente en la región. Y si no, miren los comunicados del Departamento de Estado. Entren simplemente a la página del Departamento de Estado. Si no creen lo que yo les digo, entren a la página del Departamento de Estado, vean las resoluciones, vean los comunicados, vean cómo trabajan y se darán cuenta que no es casual que muchas de las reuniones políticas se hacen en las casas de los embajadores de los Estados Unidos y que después salen a la luz, como fue en Nicaragua en el año, creo que fue 2005, cuando la oposición no se unía en contra de Daniel Ortega y la reunión entre los diferentes sectores de la oposición se hace en la casa del embajador de los Estados Unidos. Y después salen todos los medios de comunicación. O sea que ni siquiera es secreto. No es que yo estoy revelando un secreto. Por eso digo, lean los documentos oficiales y van a comprender que Estados Unidos hasta el día de hoy le dice a cada uno de los países lo que tiene que hacer, si tienen que convocar a elecciones o no, si tienen que cambiar el rumbo económico o no, cómo se tiene que comportar de manera diplomática, cosas que no hace prácticamente ningún país de la región y pocos en el mundo respecto de Estados Unidos. Cuando hay algún problema interno en algún país, sale un comunicado de la Casa Blanca manifestando su preocupación por la situación interna, bla, bla, bla. Difícilmente uno encuentre un comunicado de la Cancillería argentina, ecuatoriana, chilena o brasileña criticando que hay represión en Los Ángeles en contra de los negros o criticando al presidente de los Estados Unidos cuando expulsa indocumentados. Ahí todos cierran la boca. Bueno, para algo es la principal potencia. Así se manejan los imperios. Los imperios tienen política para todo el mundo. Cuando digo para todo el mundo es para todo el mundo. Y tienen política para lo político, para lo diplomático, para lo militar, para lo económico, y para eso trabajan porque defienden sus propios intereses. Si no, no se explicaría por qué Estados Unidos a lo largo de la historia invadió tantos países. No es una cuestión de paseo, Si invaden tantos países es porque hay intereses y una visión estratégica que ellos creen que Dios los mandató para intervenir en todo el mundo y llevar adelante su modelo de democracia. Escuchen, si nunca lo escucharon, o presten atención, porque tal vez lo escucharon y no prestaron atención, al famoso himno de los marines de los Estados Unidos, que aparece en cuanta película de guerra que uno pueda mirar antigua, y lean la letra, porque la letra es desde México hasta Libia, nosotros intervenimos en todo lugar. Lo que pasa es que, claro, en las películas uno escucha la 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 la, qué linda la música, y no presta atención a la letra, y aparecen los grandes actores de Hollywood, todos simpáticos, blanquitos, tarareando esa canción, y tenemos empatía con ellos. Bueno, lean la letra. La letra es: intervenimos desde Moctezuma hasta la costa de Libia.
Entonces hay como un destino manifiesto que ellos consideran. Y eso obviamente incluye a la región. Cuando el ALCA no puede avanzar, fracasa, lo que comienza en la región también es un cambio. Porque esta corriente progresista que yo les mencionaba comienza a ganar protagonismo y comienza a crecer, a expandir su área de influencia, comienza a haber más cambios de gobierno y lo que uno ve es que la palabra integración empieza a tener otro lugar en la región. Fíjense, fracasa el ALCA por un lado y al poco tiempo surge la UNASUR. El Mercosur, que había nacido como un tratado meramente económico, se comienza a transformar, comienza a tener un carácter más político, busca abrirse, incorporar a Venezuela y a Bolivia. Nace la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como idea claramente contrapuesta a la OEA. Les recuerdo, en la OEA están todos los países de América, menos Cuba. En la CELAC están todos los países de América con Cuba, menos Estados Unidos y Canadá. Esto no fue ingenuo, obviamente. Lo que se buscaba era crear un organismo regional que tendiera con el paso del tiempo, como decía el presidente de Ecuador, Rafael Correa, a reemplazar a la OEA. Lo que se buscaba a través del mecanismo de creación de la CELAC era crear un mecanismo regional que permitiera resolver los problemas en la región a través de los países de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos no ve con buenos ojos la creación de la CELAC, pero se da cuenta que hay un cambio de coyuntura que no puede frenar ese proceso y la corriente progresista es tan fuerte en ese momento, 2005, 2006, 2008, 2010, que incluso aquellos países gobernados por partidos de derecha no pueden frenar el proceso de integración. Hago un pequeño paréntesis respecto de la expresión derecha, que tampoco utilizo despectivamente. La corriente de derecha en la región también es muy heterogénea. Dije que la corriente progresista era heterogénea, la corriente de derecha también. ¿Cómo definirla? Como una corriente de derecha que para muchos dice mucho, pero no siempre dice todo. Como una corriente conservadora, como una corriente liberal, neoliberal, pero no siempre. Es difícil ubicarla porque además nuestras sociedades han cambiado y algunos, cuando plantean de buena fe, no los que lo plantean de mala fe, los que plantean de buena fe que las expresiones izquierda o derecha no terminan de expresar las realidades de hoy, uno se da cuenta que esto es verdad. Que ya la división derecha-izquierda en algunos puntos es bastante más complejo y difuso. Otra vez, para no quedarnos en algo abstracto, tomemos un tema bien concreto, el aborto. Históricamente, el aborto ha sido reivindicado por corrientes progresistas de izquierda, no siempre, hago una generalización, no siempre. En este contexto regional que nosotros estamos hablando, nos encontramos con dos presidentes, y más de dos presidentes, pero básicamente dos presidentes que se manifestaron abiertamente en contra del aborto, Rafael Correa y Cristina Fernández. No entro a juzgar si está bien o mal el tema del aborto. Planteo esto como análisis de una realidad determinada. Y sin embargo uno podía encontrar en muchos dirigentes de derecha, que nosotros calificaríamos de derecha, liberales, no tan conservadores, nuevas derechas, donde sí están a favor del aborto. Esto quiere decir que los temas son un poquito más complejos. Alguien me dirá que esto es antiguo. De hecho, la reivindicación del sufragio femenino en una primera época, incluso en la Argentina, no siempre fue levantado por los sectores progresistas, sino que incluso fue levantado por sectores conservadores. Por lo tanto, la vida es más compleja de lo que uno a veces plantea.
pero no solamente, es plantear estas contradicciones, porque es lo que nos permite entender la realidad, porque si no las planteamos, yo creo que nos vamos a quedar bastante cortos en el análisis. Entonces, esta corriente que se va consolidando, entiende que tiene que generar nuevos mecanismos regionales que permitan la integración. Por eso nace dentro de UNASUR el Consejo de Defensa Suramericano, porque lo que se plantea es que ya no hay que hacer más ejercicios militares con los estadounidenses para ver cómo invadimos un país. Nosotros tenemos que ver desde el mecanismo de UNASUR cómo nos articulamos los ministerios de defensa y las diferentes fuerzas armadas, no para buscar hipótesis de conflicto entre nosotros, Brasil-Argentina, Argentina-Chile, sino para ver cómo articulamos la defensa en un mundo multipolar, donde no nos vemos como enemigos, sino que tenemos que ver cuáles son de verdad nuestros enemigos, entre comillas o sin comillas, en común. Por supuesto que a los norteamericanos no les gustó para nada el hecho de que surgiera ni UNASUR, ni el Mercosur político, ni la CELAC, pero tuvieron que rendirse ante la evidencia. Esto no significa que se quedaran quietos, como dije antes. Pero ahí comienza esto que yo les hablé antes o más que comienza, ahí se puede ver claramente cómo hay un continente en disputa. Que comienza, como dije, con este proceso de Zapatista, Chávez, 2001, ALCA, y que uno ve que las derechas tratan de recuperar el protagonismo, pero a través de los procesos electorales fracasan. Por eso surge la necesidad de sacar a Fernando Lugo a través de un golpe de Estado parlamentario, por eso surge la necesidad de sacar a Manuel Zelaya de Honduras a través de un golpe de Estado, y la apuesta electoral de las derechas latinoamericanas se encuentra con que hasta 2015 todos los gobiernos progresistas en el poder, cuando revalidan su título en una elección presidencial, la ganan. Fíjense que en la última elección en vida de Hugo Chávez en el año 2012, las derechas latinoamericanas apostaban por la importancia de Venezuela a que la derecha venezolana ganaba, porque la derecha venezolana ha construido un discurso que ha permeado a casi todos los medios de comunicación hasta el día de hoy, que el 80% de la población en Venezuela está en contra del chavismo, algo que se ha dado de bruces con los procesos electorales. En el año octubre de 2012 se decía que Hugo Chávez iba a perder frente a Enrique Capriles y ganó por 11 puntos. Muerto Chávez, las derechas latinoamericanas, y la venezolana por supuesto, la que más insistía, Maduro pierde con Enrique Capriles y ganó. Apostaban a la derrota del Frente Amplio en Uruguay. Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario Vargas Llosa, incluso se atrevió a profetizar que en la segunda vuelta el Frente Amplio iba a ser derrotado. Y en la segunda vuelta el Frente Amplio ganó. Profetizaban la derrota de Dilma Rousseff en el año 2014 y Dilma Rousseff ganó. Y desde el momento que Dilma Rousseff gana en segunda vuelta, por estrecho margen, es verdad, pero ganó. Lo que hace la derecha brasileña es conspirar para derrocarla. No solamente porque Dilma Rousseff había ganado, sino porque el gran temor de la derecha brasileña era el 2018, pensando a comienzo de 2015. 2018, Lula volviendo, podía implicar un triunfo de Lula hasta el 2022, 20 años de gobierno de PT. Piensen ustedes, en la historia latinoamericana nunca, salvo el caso de Cuba que es particular, nunca hubo procesos progresistas que se mantuvieran durante tanto tiempo. Las derechas latinoamericanas han estado acostumbradas a gobernar desde que nacieron nuestros países como estados independientes y armaron toda una estructura jurídica, mediática, diplomática, política y económica para gobernar. Por eso todas las leyes que nosotros conocimos desde la independencia hasta hoy han sido motivo de resistencia y cuestionamientos de los sectores más desfavorecidos.
obviamente los que armaron la estructura jurídica en América Latina, y no solamente América Latina, pero estamos hablando de América Latina y el Caribe, la armaron para beneficiarse ellos. La jornada laboral se fue reduciendo en América Latina, donde se redujo, no porque los patrones fueran benévolos, sino porque los sindicatos lucharon y porque las poblaciones salieron a las calles y porque hubo masacres a lo largo y a lo ancho de toda América Latina pidiendo por mínimas condiciones laborales. Todos nosotros sabemos, los ejemplos son, pero innumerables, de masacres de trabajadores en América Latina. Iquique, en el norte de Chile, a principios del siglo XX, la famosa cantata Santa María de Iquique. Guayaquil en 1921 y la matanza de, hasta el día de hoy no se sabe si 1.000, 1.500 obreros que fueron asesinados por pedir ¿qué? Mínimos derechos laborales. Guatemala, Honduras, la historia latinoamericana está repleta de esto. Por lo tanto, no es casual que cuando Chávez llegara al poder en 1998 dijera: juro por esta moribunda Constitución, porque entendió perfectamente que una de las primeras cosas que había que hacer era refundar el país desde una nueva estructura jurídica, política, económica, administrativa. Si él lo logró o no es otro tema, pero por eso convoca una asamblea constituyente. Y por eso en la corriente progresista en América Latina nosotros encontramos como tres vertientes. Una, que es la de Venezuela con Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, que dice: hay que refundar el país, hay que partir de cero. Les recuerdo, paréntesis, que en Bolivia las cholas no podían entrar como cholas al Parlamento, antes de Evo Morales. Digo, esos pequeños detalles, ¿no?, que a veces pasan inadvertidos. Entienden que hay que refundar los países. Para eso convocan a asambleas constituyentes participativas, porque un eje central de sus políticas es la movilización popular. En Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Esta corriente yo la definí en algún escrito hace unos años, la definí como la corriente que decide refundar y movilizar. Refunda el Estado a través de la movilización. Hay otros como Lula que deciden pactar y negociar. Lula, cuando gana la presidencia en el año 2002, se encuentra con que en el Parlamento tiene una bancada minoritaria, prácticamente no gobierna en ningún estado de Brasil, pierde San Pablo, pierde Porto Alegre, ciudades emblemáticas del Partido de los Trabajadores, y dice: ¿qué hago frente a esta circunstancia? En vez de convocar a una asamblea constituyente y lograr una amplia mayoría en la constituyente, y después él decide pactar. Pacta con el PMDB, negocia con ellos. El resultado lo vimos en el año 2015, el PMDB termina hundiendo al Partido de los Trabajadores, además de los problemas propios del Partido de los Trabajadores. Y después hubo otros, el caso uruguayo, el caso argentino, el caso chileno es bastante particular, diferente, que estuvieron a mitad de camino, que refundaron algunas cosas sin convocar a constituyentes, que pactaron y negociaron otras para tratar de mantener un determinado status quo. Pero todos entienden que tienen que trabajar en común y se ayudan mutuamente. El cambio, y con esto lentamente voy cerrando, el cambio en la región se da sin lugar a dudas con el triunfo de Mauricio Macri en la Argentina. Porque si yo les decía que antes que las derechas apuntaban al triunfo en Venezuela, en Brasil y en Uruguay y fracasan, tal vez a donde no pensaban que iban a ganar es donde ganan, en la Argentina. Y esto es lo que alguna vez el presidente de Ecuador, Rafael Correa, definió como la restauración conservadora. Él ya lo venía alertando antes del triunfo de Macri, donde decía: hay una restauración conservadora a la que hay que prestar atención. Esto es, nos quieren quitar los derechos adquiridos, hay todo un proceso para dar vuelta la historia, girar para atrás y provocar la caída de los gobiernos en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Intentos los hubo. Recordemos, golpe de Estado en Venezuela 2002, revuelta de la media luna fértil en Bolivia
en contra de Evo Morales al poco tiempo de asumir, revuelta policial semimilitar en el año 2010 en contra de Correa en Ecuador, cae Fernando Lugo en Paraguay, cae Manuel Zelaya en Honduras, y ahí es donde Rafael Correa plantea hay una restauración conservadora. Lo que buscan es destruir a los gobiernos progresistas. El triunfo de Mauricio Macri obviamente le da nuevos aires a la corriente conservadora. Por primera vez en muchos años logra un triunfo frente a una corriente progresista que está gobernando. Y a veces la historia tiene esas circunstancias fortuitas, porque al poco tiempo se dan otros procesos electorales diferentes pero importantes. En Venezuela la oposición logra un contundente triunfo en diciembre de 2015, poco tiempo después del triunfo de Mauricio Macri en la Argentina, a la Asamblea Nacional en Venezuela, logra la mayoría en la Asamblea Nacional. 2 meses después, en Bolivia hay un referéndum por la reelección de Evo Morales la pierde, y por lo tanto la corriente conservadora dice, ha llegado nuestro tiempo. El ciclo progresista se acabó. Por supuesto que son contundentes y taxativos porque parten más desde el voluntarismo y la expresión de deseos que una determinada lectura de la realidad. Yo sigo pensando que hay un continente en disputa, en otras condiciones que en el 2005 o 2010, pero sigue habiendo un continente en disputa porque la corriente progresista existe, debilitada, pero existe y muy cuestionada en algunos países, y por eso, si se fijan, por esta disputa que hay, las elecciones en Ecuador fueron tan importantes para las derechas latinoamericanas, porque apostaban a la derrota de Lenín Moreno y al triunfo de Guillermo Lasso, que iba a entroncar con Mauricio Macri en la Argentina, Michel Temer, que derroca a Dilma Rousseff en Brasil, un Paraguay que se levanta con Horacio Cartes porque encuentra un contexto regional favorable, triunfa Kuczynski en Perú, ya no está más Ollanta Humala, que no estaba con la corriente progresista, por eso no lo mencioné, pero estaba ahí quietito, no molestaba demasiado. Kuczynski aparece con los botines de punta inmediatamente como para ponerse al frente de la corriente conservadora o derecha, como yo decía antes. ¿Cuál es el problema de las derechas latinoamericanas? A mi juicio es un problema de la realidad. Yo diría que hay 2 problemas centrales. En primer lugar, algo que vimos en la Cumbre de las Américas en el año 2005. Cuando fracasa esa Cumbre de las Américas en Mar del Plata, las derechas latinoamericanas se quedan sin discurso. ¿Por qué se quedan sin discurso? Porque en realidad el que marca el tono del discurso y de la política es Estados Unidos. Las derechas latinoamericanas siguen lo que llega de Estados Unidos. Reitero, esto no implica ni que reciban órdenes directas, ni que cada medida que toman levanten el teléfono y consulten en Washington, en la Casa Blanca. Esto no es así de lineal. Pero hay una cuestión de identificación política, ideológica muy fuerte. El problema de las derechas latinoamericanas en el año 2005 es que no tenían nada por ofrecer. Al caerse el ALCA, se quedan vacíos. La corriente progresista propone una alternativa, buena, mala, deficiente, completa, no completa, todo eso se podrá discutir, pero plantea una alternativa regional. Por eso crea la UNASUR, por eso crea CELAC. ¿Qué proponen las derechas latinoamericanas? Lo mismo de siempre, volver a los tratados de libre comercio, Alianza del Pacífico, unirse a la Alianza del Pacífico, tratados bilaterales con la Unión Europea o acuerdos bilaterales entre países para afianzar el libre comercio. Fíjense bien, y es siempre el mismo discurso. Y el discurso 2005 de las derechas latinoamericanas es el mismo discurso hoy. Dicen exactamente lo mismo. Y si uno va para atrás del consenso de Washington y retoma la carta, se las recomiendo leer la carta de 1975 de Milton Friedman a Pinochet, hoy por internet la encuentran bastante fácil y traducida al castellano, dice exactamente lo mismo que dicen hoy. Exactamente lo mismo. Habrá algún que otro matiz. Por lo tanto, no tiene nada nuevo para ofrecer. Puede demonizar lo otro,
pero no tienen nada nuevo para ofrecer que encandile, que entusiasme, que ofrezca una alternativa de vida, algo diferente que pueda seducir. No hay encanto, son proyectos sin encanto, son proyectos que pueden salir en contra de. Y el segundo obstáculo, y con esto cierro, que a mi juicio tienen las derechas latinoamericanas, es que los últimos 15 años han transformado América Latina. Podemos tomar el ejemplo argentino como un buen ejemplo para esto. Hablamos de la década 90. Ya dijimos que se pueden llevar adelante las propuestas, consignas, posturas del consenso de Washington a través del consenso prácticamente sin resistencia, y se pueden destruir los sindicatos porque se venía de la hiperinflación, que fue disciplinadora, porque se venía de levantamientos militares y porque se venía de las dictaduras. Recuerden, 1990, 89-90, la dictadura estaba a la vuelta de la esquina. No había pasado ni una década de haber dejado atrás a los militares. Ahora ya pasaron 3 décadas. Me imagino que nadie acá puede pensar que en este contexto en la Argentina puede haber un golpe de Estado. Esto no implica que no lo pueda haber en el futuro, pero hoy no hay ese temor que podía existir en 1990-91 con la aparición todavía de los carapintadas que estaban por ahí rondando. Hay un contexto que cambió. Y el otro elemento fundamental, que a mi juicio es extremadamente problemático para las derechas y que marca un cambio respecto de aquella época de la década del 90, es la repolitización de grandes segmentos de la sociedad reflejados en un acto que otra vez se dio en la Argentina y que me parece muy interesante y emblemático, para después ir a Venezuela también, y que es la última aparición de Cristina Fernández como presidenta en un acto multitudinario horas antes de que asumiera Mauricio Macri. Yo recuerdo que en ese momento busqué antecedentes históricos, yo no los encontré. Si los hay, yo no los encontré. Yo no encuentro antecedente histórico de una presidenta o presidente que abandona el poder, convoca un acto multitudinario de masas, muy superior al presidente entrante, y donde le dice: yo acá tengo una fuerza política que existe. Recordemos que la historia latinoamericana marcaba que los líderes que abandonaban el poder de corrientes populistas en la década del 50, 40, 50, 60 del siglo pasado, o morían, Salvador Allende, o terminaban en el exilio, Perón 55, o los diferentes golpes de Estado que hubo, Isabel en el 76, presa, represión, torturados, etc. Esto marca un cambio. Hay una diferencia cualitativa respecto de la década del 90, que hay que ver si las derechas latinoamericanas pueden leer. Por supuesto que esto no se da en todos los países, pero es lo que permite entender por qué la derecha venezolana no logra derrocar a Nicolás Maduro. Porque la movilización popular en defensa de Nicolás Maduro es grande. Y además el chavismo como corriente política entendió que lo que pasó en Honduras, en Paraguay y en Brasil, y no está dispuesto a ceder. Dilma Rousseff es derrocada y prácticamente nadie salió a la calle a defenderla. Esto no se da en Venezuela. Seguramente la mayoría de ustedes ha visto movilizaciones muy grandes de la oposición en Venezuela. Es verdad, es lo que muestran la mayoría de los medios de comunicación. Pero la movilización a favor del gobierno, no solamente que no es menor, sino que me atrevería a decir que es mayor. Y si no lo es, están cabeza a cabeza. Que es lo que impidió que el año pasado, cuando la oposición en Venezuela planteó su proyecto La Salida, así lo titularon, y plantearon después la toma de Caracas, no lo hicieron, porque se dieron cuenta que Maduro no iba a ceder como Dilma Rousseff, con todo lo que esto puede implicar también en la coyuntura de hoy. Entonces, la diferencia que nosotros vemos respecto de aquella década es que estos 15 años de gobiernos progresistas, incluso con algunas experiencias truncas como Honduras, semitruncas o fracasadas como la de Fernando Lugo
en Paraguay, truncas en Brasil, han dejado una movilización, un germen, una politización, un crecimiento económico, social, ideológico muy importante. Yo no puedo saber qué es lo que va a pasar, lo único que no se puede predecir es el futuro. Pero me parece que estamos en un momento muy interesante para analizar de estas dos corrientes en pugna. La derecha insiste, y lo decían especialmente antes de las elecciones en Ecuador, ahora se callaron un poquito, insistían en decir el ciclo progresista se acabó, terminó, murió, volvemos a la normalidad. Yo creo que hicieron una mala lectura de lo que está pasando en la región. Nadie dice que esto va a ser fácil, pero está claro que todo depende de cómo intervengan los diferentes factores sociales en la lucha política para que se pueda avanzar o retroceder. Obviamente que incluyo a la Argentina para esto. Cada medida que tome un gobierno neoliberal en la Argentina o en la región encuentra resistencias. Es parte de la relación de fuerzas. En Brasil el viernes va a haber una huelga general. Hay que ver qué repercusión tiene. Interesante, la mayoría de los medios de comunicación no dice que Lula está pidiendo elecciones anticipadas en Brasil. Claro, no quieren elecciones anticipadas en Brasil porque las gana Lula. Quieren las elecciones anticipadas en Venezuela porque están convencidos que pierde Maduro. Interesante también cómo juegan los medios en esto y siempre hay que prestar atención. Creo que hablé un poquito más de lo que tenía pensado, pero... Bueno, de nuevo agradecerle a Pedro, que me parece colmado nuestras expectativas, a todos los que han venido. Hay algunos lugares adelante, mucha gente parada atrás. Si algunos quieren circular para esta parte de las preguntas, me parece que podrían animarse y estar un poco más cómodos, más cómodos. Como dijimos anteriormente, hemos